Glorificamos el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias o Nuevos Testamentos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, capítulo 23, versículo 23. Dice la Escritura: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Algunos han llegado a pensar que es importante diezmar y no han tenido en mente que lo más importante de todo es la justicia, la misericordia y la fe. Este era el caso, la condición, el estado de los religiosos del tiempo de Jesús, los escribas y fariseos, que hacían mucho énfasis en algunos aspectos de la ley, pero descuidaban otros aspectos que también eran importantes. Y para nosotros es de importancia que comprendamos que debemos guardar, observar, tener en cuenta todo el consejo de Dios. No debemos enfocarnos en una lista de aspectos de la ley y descuidar otros aspectos que son importantes y que son necesarios. Por eso en el día de hoy quiero traer un tema. No es usual para mí predicar sobre este tema, debido a que cumpliendo este rol pastoral me es incómodo hablar del tema de hoy, pero como pastor y guía espiritual, yo pienso y considero que es importante que hable de este tema. Y quiero centrarme en el aspecto de los diezmos. Algunos creyentes hoy desvalorizan o prescinden del deber de diezmar. Otros lo consideran como un aspecto importante y necesario, pero la gran mayoría, dijera yo, hoy en día, debido a que tenemos acceso a YouTube y escuchar predicadores hablar de que el diezmo no está contemplado en el Nuevo Testamento, que no hace falta diezmar, que debemos ofrendar, pero no diezmar, no es obligado diezmar. Y hoy yo quiero, juntamente con ustedes, hablarles sobre la importancia de honrar a Dios con nuestros diezmos. La importancia de honrar a Dios con nuestros diezmos. Los escribas y fariseos guardaban el mandamiento dado por Dios de diezmar, pero ellos descuidaban aspectos más importantes de la ley, que eran la misericordia, la justicia y la fe. Estos aspectos eran descuidados por ellos, pero en ningún momento Cristo dijo que diezmar no era necesario. Y quiero enfocarme en este aspecto, porque Cristo lo que está diciendo: sin dejar de descuidar el deber que ustedes tienen de diezmar, ocúpense de lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia y la fe. Pero tanto es necesario lo uno como lo otro. Y es bueno recalcar sobre este aspecto. Quisiera comenzar esta exposición con una ilustración. William Colgate fue un empresario inglés que nació el 25 de enero de 1783 en la localidad de Hollingbourne, en Kent, Reino Unido, hijo de Robert Colgate y Sarah Boult. Siendo muy joven, emigró a Nueva York, pues se vio obligado a abandonar su hogar
ya que sus padres no podían sostenerlo debido a la gran escasez económica en la que vivían. Con tan solo 16 años de edad, se ganaba la vida recorriendo las calles vendiendo jabones con una caja de madera colgada al cuello. Con sus ventas ayudaba a su mamá, quien había enviudado, además de colaborar para la educación de su hermanita. Siendo él un joven de campo, se encontró con lo duro de conseguir trabajo en la gran ciudad. Sin embargo, su fe en Dios lo ayudó a continuar en la búsqueda por superarse y prosperar. Un día, para protegerse de la lluvia, se refugió en una iglesia y escuchó cuando el predicador narraba la historia de Jacob. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, del 20 al 22. Acabado de salir del templo, William se arrodilló con su cajita de jabón y oró diciendo: oh Dios, si me sacas de esta pobreza en que me encuentro, te prometo que durante toda mi vida daré para ti la 10ª parte de todo lo que gane. Durante la noche tuvo un sueño en el cual escuchó una voz que le decía: aprende a fabricar jabones. Tuvo fe y obedeció, ya que al día siguiente consiguió un empleo en una fábrica de almidón, jabones y velas. Llegó como un mensajero, pero por su buena conducta fue ascendiendo hasta que aprendió a fabricar jabones. Pronto llegó a ser socio en el negocio del jabón, pero pocos años más tarde se convirtió en el único propietario debido al fallecimiento de su socio. El negocio creció prósperamente gracias a su esfuerzo y, por supuesto, porque él continuó honrando a Dios con sus diezmos. Para 1806, William Colgate descubrió la fórmula de la crema dental e introdujo los tubos de pasta de dientes, que hasta esa fecha se comercializaban en polvo o en tarro. Por la calidad de sus productos, ya se encontraba produciendo una línea de jabones para el lavado de ropa. Su fidelidad y dedicación a Dios le hizo prosperar y triunfar como empresario, ya que después de comenzar con el 10% de su diezmo, continuó con el 20%, luego con el 30%, con el 40% y con el 50%, así hasta llegar a dar el 90% de todas sus ganancias. Sus ventas aumentaron rápidamente con el paso del tiempo, por lo que su jabón comenzó a ser una marca reconocida en muchos hogares a través del mundo. Colgate fue considerado el hombre más rico, sobreviviendo con apenas el 10% de sus ganancias. Fue alguien que apoyó a hombres de Dios para que se pudiera llevar el mensaje de salvación a muchas naciones. La Universidad Colgate lleva su apellido en reconocimiento a su labor como benefactor de la institución. William ayudó a organizar varias sociedades bíblicas, inclusive la American Bible Society en 1816. Después de su muerte, el 25 de marzo de 1857, sus hijos continuaron siendo fieles a Dios, por lo que años más tarde, en 1928, y debido a su creciente internacionalización, la compañía decide fusionarse con Palmolive Pitt para luego terminar siendo Colgate o Colgate, como decimos nosotros
los hispanos, Colgate-Palmolive. Sin duda, eso ha dejado una tremenda enseñanza sobre lo importante que es honrar a Dios con nuestros diezmos y la fidelidad de Él hacia nosotros y por consiguiente poner en práctica nuestra fe, disciplina y esfuerzo. William Colgate le creyó a Dios y a sus promesas y fue prosperado. Después de esta ilustrativa historia, es importante para nosotros los cristianos replantearnos algunas preguntas relacionadas con el diezmo, a las que queremos responder en el decursar de esta predicación. En primer lugar, ¿por qué debemos honrar a Dios con nuestros diezmos? La respuesta primera a esta pregunta es la siguiente: porque el diezmo es de Dios. El diezmo es de Dios. Dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Por lo tanto, si le robo a Dios es porque el diezmo es de Dios, es propiedad de Dios. Pues vosotros me habéis robado y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? Dice el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. En Lucas capítulo 20, versículo 25, dice Jesús, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En la palabra de Dios, Dios ha dicho que sus diezmos y sus ofrendas son de Él. Él se pronuncia de esa manera, Él es dueño, no solamente de los diezmos, nosotros sabemos que Él es dueño de todo, ¿verdad? Dios es dueño de todo. Pero específicamente en la Biblia, Él habla acerca de los diezmos y las ofrendas porque esto le agrada a Él. En segundo lugar, ¿por qué debemos honrar a Dios con nuestros diezmos? Porque el diezmo es dedicado al que hace la obra de Dios. Es dedicado a aquel que hace la obra de Dios, que se dedica a hacer la obra de Dios. En el Antiguo Testamento fue dado a los levitas para que se dedicaran a las cosas sagradas del tabernáculo y los sacrificios sagrados. En Número 18, versículo 21, dice la Escritura, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Había una de las tribus de Israel que no se ocupaba en trabajos seculares. Su trabajo era todo lo relacionado o estaba relacionado con todo lo que tenía que ver con el altar de Dios, con lo sagrado de Dios. Y el resto de las tribus tenían el compromiso, el deber de sostener a la tribu de Leví, que no se ocupaba de otra cosa sino de la obra de Dios. Así que Dios ordenó que se le diera los diezmos a esta tribu, la tribu de Leví, y que luego que esta tribu de levitas recibieran el diezmo del pueblo, ellos dieran también el 10% de lo que recibían. Así que ellos no estaban excluidos de dar también los diezmos. O sea que esto nos dice claramente que Dios en su sabiduría, en su inteligencia, quiso compartir la clave del éxito con su pueblo. ¿Por qué el pueblo de Israel ha sido tan bendecido? Porque ha cumplido con este mandato. Ha cumplido con este mandato y este deber de enfocarse en lo sagrado, de enfocarse en la obra de Dios y que eso sea lo primario. También en el Nuevo Testamento, el diezmo, tomando este principio
este principio del Antiguo Testamento, el diezmo es dado a los pastores y misioneros que hacen la obra de Dios. Para que los misioneros y los pastores puedan dedicarse por completo a esta labor, la iglesia entera, la iglesia que no está en el ministerio, tiene el deber de ayudar a estos hombres que proclaman la palabra de Dios, promueven el reino de Dios para que la iglesia avance y se desarrolle en todo su programa evangelístico en el mundo. Y esto lo vemos en la iglesia primitiva, este sistema de orden de invertir en el reino de Dios y ayudar a los ministros. En 1 Corintios 9, del 4 al 12 y los versículos del 13 al 14, vamos a leer ahí cómo Pablo argumenta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Habían dos apóstoles, Bernabé y Pablo, que no recibían compensación de parte de la iglesia. Ellos rehusaron a este derecho, pero estaba establecido en la iglesia primitiva que los apóstoles devengaran un salario de la iglesia. Pero ellos rehusaron de ese derecho y también rehusaron del derecho de estar acompañado por una esposa. O sea, que no se casaron, se dedicaron por completo al evangelio. Habían dos derechos: derecho a ser compensado por su labor evangelística y derecho también a casarse. Pero ellos rehusaron a esos dos derechos. Por eso dice Pablo: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Bernabé y Pablo trabajaban para suplir sus propias necesidades, pero el resto de los apóstoles y ministros eran sostenidos por la iglesia. Y fíjense cómo dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? En la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Si el buey trabaja, tiene derecho a ser alimentado, ¿sí o no? ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Fíjense cómo Pablo hace esta comparación. No solamente la ley habla de alimentar a los bueyes cuando trabajan, sino también de sostener y alimentar a los ministros cuando trabajan en la obra de Dios. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? En la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Sí, por nosotros escribió esto, dice Pablo, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Cuando Pablo está hablando aquí, tiene la imagen de los levitas en el Antiguo Testamento, porque ellos vivían del altar. Ellos eran sostenidos por las demás tribus. Y ahora Pablo dice: así también ordenó el Señor que a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Está muy claro. No sé por qué algunos creyentes hoy dicen: no hay que diezmar.
¿Estaremos agradando a Dios con esa posición de no cooperación? ¿De no ayudar a los ministros y misioneros? Dice 1 Timoteo 5, del 17 al 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, de doble sueldo. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Obviamente los pastores y los misioneros deben tener un salario para que puedan dedicarse a la labor de predicar el Evangelio. El diezmo no es anulado. Los apóstoles siguieron con este principio para que la iglesia pueda funcionar, para que la iglesia pudiese funcionar. Y Cristo, en su argumentación, les dice a los escribas y fariseos que ellos debían ocuparse de seguir diezmando, pero que tuvieran presente que lo mayor o más importante era la justicia, la misericordia y la fe. Que no descuidaran el diezmar, porque tanto lo uno como lo otro era necesario. Era necesario. Vamos a enfocarnos en la palabra necesario. ¿Cuál es la definición de necesario? Necesario es, tiene esta definición, que hace falta indispensablemente para algo, imprescindible, indispensable, imperioso, obligatorio, inexcusable. Eso es necesario. Que se hace y ejecuta obligado por otra cosa, como opuesto a voluntario y espontáneo. Por ejemplo, si hay una persona que trabaja 8 horas, yo lo contraté para que trabajara 8 horas, ¿es necesario que yo le pague, sí o no? ¿Por qué es necesario? Porque estoy obligado, porque él trabajó para mí durante 8 horas. Es necesario que yo le pague porque él es digno del salario. Si yo no lo hago, ¿es justo o injusto? Injusto, ¿verdad? Injusto. Y es bueno que nosotros tengamos presente que cuando Cristo habla de los diezmos, Él dice que es necesario. Él no dice que no es necesario. Es necesario. Es algo necesario. Por lo tanto, nosotros debemos entender claramente que como cristianos no debemos en ningún momento decirle a un hermano o hermana, mire, no diezme porque eso no es necesario. Eso no es bíblico. Porque el que nos convirtió a nosotros, el que nos transformó, el que murió por nosotros, dice que es necesario. Y si Él lo dice, yo lo creo. Ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, lo dice Cristo. Y Él es nuestro maestro. Ahora, ¿para quiénes son los diezmos y en qué se debería usar los diezmos? Bueno, ya ratificamos que es para los pastores y misioneros que predican el Evangelio. Como dice la Escritura, como Pablo le dice a la iglesia, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Así que está claro que son los pastores y misioneros que deben ser sustentados por la iglesia. También los diezmos están dedicados para los necesitados. No solamente para los pastores, no solamente para los misioneros, sino también para todo aquel que pertenece a la iglesia y tiene alguna carencia. Y la iglesia está en el deber, en la obligación de suplir también las necesidades de esas personas con los diezmos. Fíjense cómo se distribuyen los diezmos. No solamente afecta el ministerio, sino afecta a toda persona que viene, extranjero, cualquiera.
No tiene zapato, la iglesia le provee zapatos. No tiene vestido, la iglesia le provee vestido. No tiene que comer, la iglesia le provee que comer. Así que eso se extiende a todas partes. El diezmo afecta a toda la iglesia, afecta a todos los que se congregan, a todos los que vienen al Señor. Dice Deuteronomio 14 del 28 al 29. Al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Allí vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que haya en tus poblaciones, y comerán y se saciarán, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hagan. Gloria a Dios. Si el diezmo es sagrado y responde a los intereses del evangelio y de las almas necesitadas, debería también usarse para el establecimiento de misiones y estaciones de predicación en distintos países y lugares, para la educación y preparación de ministros que llevan el evangelio y misioneros que son enviados a hacer la obra de Dios, también para impulsar y promover el evangelio por medio de literaturas cristianas y otros medios de comunicación. Y hablando de literatura cristiana, tenemos que hablar de tinta, tenemos que hablar de papel, tenemos que hablar de impresión, para que ese mensaje pueda llegar a todas partes. También tenemos que hablar de diseño o digitalización del material que se le va a regalar a la persona a la que se predica. Y todo eso es dinero. Todo eso es dinero. Para las campañas evangelísticas y actividades propias de la evangelización, incluso si fuera necesario, para la construcción, reparación de templos y casas pastorales. Porque todo se va deteriorando con el tiempo y se necesita que la iglesia sea suplida en todas sus necesidades. Mi hermano, no podemos estar ausentes de esta realidad. La iglesia se mueve y se desarrolla por la participación y cooperación de todos los que componemos o somos miembros de ella. Si alguno dice, yo no estoy comprometido, yo no soy parte de esto, en verdad, mirémonos desde la perspectiva de Dios. Dios nos lo ha dado todo, ¿sí o no? Porque vamos a rehusar darle a Él algo de lo que Él nos ha dado. Y la tercera pregunta es, ¿por qué a sabiendas de que el diezmo es de Dios y es para la obra de Dios, no diezmamos? ¿Por qué? La primera respuesta es, no diezmamos porque no hemos entendido que todo lo que tenemos es de Dios. No hemos entendido eso. Dice Primera de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. O sea que nosotros le damos a Dios de lo que Él nos da a nosotros. Todo es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Yo soy propiedad de Dios. Nosotros somos propiedad de Dios. ¿Alguno puede decir que no pertenece a Dios? El mundo es de Dios y de todos los que en Él habitan. En Dios nos movemos y somos. No hay nada que nosotros tengamos que Dios no nos lo haya dado. Así que la primera razón por la que nosotros no diezmamos es porque pensamos que algo es nuestro. Y no hemos llegado a pensar claramente que todo lo que tenemos es de Dios. En segundo lugar, no diezmamos porque pensamos más en suplir nuestras necesidades y gustos que en suplir las necesidades de la obra de Dios. Y eso se ve a las claras. Yo tengo un proyecto, no quiero salirme de este proyecto, esto yo me lo quiero comprar, me quiero comprar un monitor de este tamaño, quiero viajar a Europa, quiero hacer esto, aquello,
pongo mis intereses y mis necesidades, supuestas necesidades, las pongo ante el deber de cooperar y ayudar la obra de Dios. Y creo que, sin lugar a duda, en algún momento a todos nos ha pasado así. Y tenemos que encarar esta situación y decir, Señor, yo estoy mal cuando yo no tengo presente tu reino como primera cosa. Como tú dices en tu palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Señor, perdóname por yo poner delante de ti otras cosas antes que el reino de Dios. Y en tercer lugar, no diezmamos porque no tenemos fe en la promesa. Eso es otra cosa. Miren, dar es un acto de fe. Cuando tú das, tú estás poniendo la fe en un Dios grande que es poderoso para darte el doble de lo que tú das. Pero lo que pasa es que la falta de fe no nos permite ser espléndidos. No nos permite abrir las manos para ayudar. La falta de fe no nos permite hacer nuestro trabajo, cumplir con nuestro deber. Pero Dios dice en su palabra esta promesa, una promesa en Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. William Colgate probó a Dios. Si tú me bendices, yo voy a dar mis diezmos para ti, los diezmos para ti. Pero a partir de ahí él empezó a dar los diezmos. Él no esperó que viniera la bendición, sino que a partir de ahí él empezó a diezmar, y Dios empezó a abrirle campo y vía para ser prosperado, y fue prosperado en gran manera porque creyó en Dios, creyó en esta promesa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si nos falta fe, dice la Escritura, si alguno tiene falta de fe, pídelo a Dios. Debemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe, o que nos permita leer las Escrituras de tal manera que nosotros podamos aumentar nuestra fe, porque así lo dice la Escritura, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Debemos creerle a Dios que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad. Y si Dios ha dicho que va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre nuestras vidas bendiciones hasta que sobreabunde, así sucederá, porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, e hijo de hombre para que no cumpla con su palabra. Él dijo y hará, y debemos creerle a Dios. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que proporcionamos al diezmar? Al diezmar traemos crecimiento y desarrollo a la obra de Dios. Traemos crecimiento y desarrollo a la obra de Dios. Hay abundancia para todos. Dice la Escritura, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Va a haber alimento para todos. No solamente para los pastores y misioneros, sino también para toda alma necesitada. Va a haber recursos para ayudar a esas personas. Otro beneficio es que nos alcanzarán los recursos para suplir nuestras necesidades. Contaremos siempre con la bendición de Dios. Y cuando Dios nos bendice, todo rinde, todo alcanza. Pero cuando no tenemos la bendición de Dios, es como un bolsillo lleno de agujeros. Entran los recursos y se van. O somos como una cisterna rota que no puede retener las bendiciones de Dios porque se van rápidamente. Pero si tenemos la bendición de Dios, nos alcanzarán los recursos y el nombre de Dios será altamente glorificado en nuestras vidas. Número 4.
Los pastores y misioneros podrán dedicarse a suplir nuestras necesidades espirituales, porque mientras más misioneros y pastores tengamos dedicados, más la iglesia recibirá bendición espiritual y beneficio espiritual. Dice Romanos 10 del 14 al 15, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tiene que haber personas que prediquen, que se dediquen a la predicación. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tienen que existir personas a las cuales podamos enviar y sostener para que hagan la obra de Dios. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian buenas nuevas. Mi hermano, ¿cómo podemos enviar misioneros y pastores a hacer la obra de Dios si no los apoyamos económicamente? ¿Cómo podemos tener pastores y misioneros dedicados sin sostenerlos económicamente? Dice 1 Corintios 9, del 9 al 12, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Sí, por nosotros se escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Aquí está el argumento de Pablo. En otras palabras, Pablo está diciendo que negarle el alimento a un buey que trabaja es injusto, como negarle el sustento diario a un pastor o ministro misionero que trabaja dedicado en la predicación del evangelio. El buey tiene derecho a ser alimentado y el ministro tiene derecho a ser compensado o recompensado por los que se benefician de su trabajo. Mire lo que dice Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Así que esto es un beneficio que reciben los ministros de la iglesia cuando se diezman. Pero hay otro beneficio. Al diezmar se promueve la generosidad y se mata el egoísmo. Fíjense, ayuda a la generosidad y se mata el egoísmo, porque Dios no quiere que seamos egoístas. Dios quiere que compartamos con aquellos que tienen necesidad. Dice la Escritura, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada cuando tú compartes lo que tienes con algún necesitado. Dice la palabra que el que da al pobre a Jehová presta. Así que hay bendición cuando nosotros podemos entender que el diezmar contribuye con mi generosidad y mata mi egoísmo. Y también es una práctica que nos recuerda que somos mayordomos y no dueños de nuestros bienes. Dice Primera de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Dios ha puesto bienes en nuestras manos para que los administremos, pero no somos dueños de esos bienes. Dios es el dueño y Dios espera que tú y yo administremos bien los recursos que Él pone en nuestras manos. Mira lo que dice Pablo en 1 de Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo o de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que todas las cosas Dios nos las da en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, puede suceder algo parecido a lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios lo sacó de Egipto y lo llevó a una tierra que fluye leche y miel. Ellos no tuvieron que plantar ni edificar. Ya todo estaba hecho. Ellos llegaron allí y disfrutaron de todas esas bendiciones. Y Dios advierte al pueblo que cuando eso sucediera,
ellos no se llevaran por sus emociones y dijeran, todo esto lo he hecho yo con mis manos. Yo he trabajado, he hecho todo. No, ellos no hicieron nada. Todo estaba hecho. Dios le proveyó de un lugar donde ellos no tuvieron que sembrar los árboles frutales. Cuando llegaron allí, comían de esos frutos, de esos árboles que ya estaban plantados. Ellos fueron a una tierra que fluía leche y miel. Pero Dios le estaba advirtiendo al pueblo de Israel, cuando eso pase, cuando eso suceda, que no se te vaya para la cabeza la soberbia y el orgullo, y tú pretendas dar a conocer que todos esos bienes provienen de tu mano y no de un Dios todopoderoso que da todas las riquezas. Y vayamos a Deuteronomio 8, del 11 en adelante, donde Dios le dice al pueblo de Israel, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus derechos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Mi hermano, todas estas cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. ¿Sabían ustedes eso? Que también nuestro corazón puede enorgullecerse por las cosas que ahora tenemos, y las podemos atribuir a nuestro trabajo. Esto lo luché yo. Esto lo trabajé yo. Esto lo gané yo. No. Eso te lo dio Dios. Te lo entregó Dios. Te lo proveyó Dios. Y Dios le dice al pueblo de Israel, primero, no olvides. Y te dice a ti y a mí que diezmar es uno de los mandamientos de Dios. Cuando le dicen Malaquía, ustedes han olvidado el deber de diezmar. ¿En qué nos hemos olvidado? ¿En qué tenemos que volvernos a ti? Bueno, en vuestros diezmos y ofrendas. Es un mandamiento de parte de Dios. No olvides que diezmar es uno de los mandamientos de Dios. Segundo, las bendiciones que tenemos vienen de Dios. Dios te las ha dado, pero también te las puede quitar. Tercero, Dios es el que da poder para hacer las riquezas. ¿De quién viene la energía y la salud que tú tienes? ¿De quién viene? ¿De ti o de Dios? De Dios. Cuarto, diezmar es un acto de adoración a Dios. Y es un acto de gratitud. Es darle a Dios en gratitud por lo que Él nos ha dado primero. Y quinto, debemos dar a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Si gastamos lo que es de Dios en otra cosa, vamos a tener maldición. No podemos gastar lo que es de Dios en viajes, juegos, películas, carros, casas lujosas. Debemos nosotros pensar en el deber que tenemos como cristianos de promover el reino de Dios
con los recursos que Dios pone en nuestras manos y los talentos que Dios pone en nuestras manos. Dice la Escritura, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Quizás algún hermano tiene un talento grande para agenciar, incrementar fondos para la iglesia. Eso va a ayudar a la iglesia. Cualquier don que tú tengas, cualquier talento que tú tengas y que yo tenga, va a ayudar al crecimiento de la obra de Dios. Así que hemos aprendido aquí muchas cosas y hemos respondido a 4 preguntas y vamos a repetirlas. ¿Por qué debemos honrar a Dios con nuestros diezmos? Porque los diezmos son de Dios, es la respuesta. Segundo, ¿para quiénes son los diezmos y en qué se usa el diezmo? Para los pastores, misioneros y necesitados y la obra de Dios. Número 3, ¿por qué a sabiendas de que el diezmo es de Dios y es para la obra de Dios no diezmamos? Porque nos olvidamos de que todo es de Dios, todo pertenece a Dios. Por nuestra falta de fe en la promesa, por nuestras preferencias personales, preferimos otras cosas antes del deber que tenemos. Y en cuarto lugar, ¿cuáles son los beneficios que proporcionamos al diezmar? Bueno, vamos a proporcionar crecimiento para la obra de Dios, abundancia, desarrollo, salud, fortaleza material y espiritual. El Señor quiere que tú y yo atendamos a su promesa. Dice el Señor, probadme en esto ahora. Dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Creemos en esta promesa? No solo esta promesa ha sido para el pueblo judío, ha sido para todo creyente en Dios. Esta promesa viene de Dios para el hombre. Es para el hombre. Es para todo aquel que tiene conocimiento de Dios. Alrededor del mundo hay hombres y mujeres que han atendido a esta promesa y la han cumplido, la han creído y han sido prosperados. Hay muchas necesidades y podemos enlistar muchas necesidades que tiene la obra de Dios. Pero tú y yo, al igual que yo, tú al igual que yo, tenemos ojos para ver. Digámosle al Señor, si no vemos, abre nuestros ojos para que podamos ver claramente en lo que tú nos quieres usar y para cumplir con el deber de diezmar, porque es necesario y tú lo estableciste. Y quiero terminar con una alabanza que dice, un himno que dice, oh cuán grande cambio en el mundo habrá cuando cristianos aprendan a diezmar. Llegarán a tener lo que ansiaban al fin cuando todos aprendan a diezmar. Cada alma gozará y la obra crecerá cuando todos aprendan ¿a qué? A diezmar. Doy gracias a Dios porque me permitió compartir este tema con ustedes. Y ya a modo de conclusión, quiero decirles que estando en la convención de pastores, alguien estaba dando una exposición y yo me puse a preparar el bosquejo de este tema. Y el Señor empezó a traerme todas estas ideas a la mente, empezó a abrirme el entendimiento sobre estos aspectos, porque necesitamos, no solamente nosotros, la iglesia a nivel internacional, los que escuchan este mensaje, movernos en dirección del reino de Dios y empezar a hacer lo que Dios ha mandado en su palabra. Con toda libertad les he predicado este mensaje, este sermón, porque no es que yo esté recibiendo un salario de la iglesia. Nosotros hemos pagado el precio para pastorear aquí. Nosotros no recibimos compensación alguna de nuestra iglesia local. Y los tesoreros y los que recogen ofrendas aquí y diezmos saben que es así. Los pastores de esta iglesia local no reciben dinero de la iglesia local para hacer su ministerio. Pero futuramente yo sé
que la iglesia lo va a establecer y los futuros pastores de esta iglesia deben ser sostenidos y ser ayudados. Y por esa razón estamos preparando todas las condiciones para que no solamente nosotros, sino a través de toda la iglesia, internacionalmente, que escuchan estas predicaciones, puedan cada miembro concientizar la idea: Dios me ha llamado para sostener la obra de Dios con mis diezmos y mis ofrendas y mi trabajo en la iglesia. Que de todo esto Dios reciba la honra y la gloria.